En este video voy a revelarte 70 hechos sobre Squid Game que seguramente no conoces. Algunos son sorprendentes, otros bien ocultos y algunos podrían incluso cambiar totalmente la visión que tienes de la serie. Así que seas un nuevo fan o no, seguramente descubrirás algo, porque desde el principio se podía adivinar que Il-nam mentía sobre su verdadera identidad. En 1, 2, 3, Sol, la muñeca fija a 455 jugadores, pero no a él. Cada escaneo se ilumina en verde, todo el cuerpo brillando excepto para Il-nam. Su contorno es fino, difuminado como si fuera invisible. Luego avanza, sonriendo, sin estremecerse, sin miedo. No era valentía, era control. Y el sistema sabía que nunca debía dispararle, pero la mayor trampa estaba escondida en las paredes desde el principio. Desde el comienzo, los jugadores estaban rodeados de spoilers. Las paredes del dormitorio no eran solo decoración, eran chuletas. Cada juego estaba pintado allí. El tira y afloja, las canicas, el puente de vidrio, pero estaban ocultos por las camas. Solo después de la muerte de los jugadores, las pistas comenzaron a aparecer. Menos jugadores significaba menos camas, y el plan completo emergió lentamente. El verdadero giro est qu'un joueur n'avait pas besoin des dessins. Il connaissait déjà l'ordre par cœur. Dans le jeu du Dalgona, Il-nam laisse Gi-hun choisir en premier. Gi-hun choisit le parapluie, Il-nam lui prend l'étoile. Plus sûr, plus rapide. No fue una elección al azar, y en la siguiente ronda recordará una estrategia secreta que les hará ganar todo el juego. En el tira y afloja, Il-nam se encuentra en el equipo más débil, pero entonces les da el plan perfecto. Desplacen sus posiciones, inclínense hacia atrás y esperen. Funciona mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado. No era sabiduría infantil, era un plan que solo el creador del juego podía conocer de memoria. Y sí, había pistas por todas partes que mostraban que Il-nam estaba detrás de todo esto, pero ninguna era más evidente que lo que sucedió cuando él habló y todos se detuvieron. Durante la pelea nocturna del episodio 4, decenas de jugadores son asesinados. Los guardias se quedan ahí, inmóviles. Nadie se detiene hasta que Il-nam sube y grita pidiendo ayuda. Entonces, de repente, las luces se encienden, la pelea cesa, el personal obedece. Los guardias solo actúan después de que Il-nam da la orden. Es uno de los signos más claros de que no era solo otro jugador, él estaba al mando. Y el momento siguiente lo revela todo claramente. En el episodio 5, el detective Jun-ho se introduce en los archivos, revisa los expedientes, uno para cada jugador. Pero el primer expediente es el del jugador 002. No hay expediente para el jugador 001. No hay foto, no hay expediente, nada. Il-nam no tenía un expediente porque no era un verdadero competidor, y cuando el juego exigió elegir compañeros, intentó desaparecer, porque sabía lo que le pasaba al jugador que se quedaba solo. Justo antes del juego de canicas, se dijo a los jugadores que se agruparan de dos en dos. El que no encontraba compañero, en realidad estaba calificado automáticamente, y que hace Il-nam se esconde solo en un rincón. Mientras todos se agitan, él simplemente se queda sentado ahí esperando, porque ya lo sabe. Será enviado de regreso al dormitorio. Es exactamente lo que le pasó a la jugadora 212. No es elegida y es automáticamente calificada. Il-nam no estaba confundido, esperaba la misma escapatoria, pero Guillaume lo elige en el último minuto y lo obliga a jugar. Es ahí cuando Il-nam cambia las reglas, porque la arena no es aleatoria. En el episodio 6, durante el juego de las canicas, Il-nam de repente deja de jugar, comienza a deambular por el barrio. Cela semble être de la confusion, mais ce n'est pas le cas. Le décor est une copie parfaite de la rue de son enfance parce qu'il l'a construite. Ce n'était pas une hallucination, c'était chez lui. La série nous a donné un dernier indice. Dans Squid Game, la mort de chaque joueur est montrée à l'écran, sauf une. Cuando Il-nam pierde en el juego de canicas, la cámara corta. No hay sangre, no hay cuerpo, no hay caída, solo un disparo fuera de cámara. Es el único concursante cuya muerte no se muestra. Y esto ocurre justo antes de algo muy específico. Después de las canicas, Il-nam desaparece. El siguiente juego, el puente de cristal, es el que tiene la tasa de mortalidad más alta de la serie, después de 1, 2, 3, Sol. Si Il-nam se hubiera quedado, habría tenido que saltar, elegir una losa de cristal, esperar que no se rompa bajo él. Demasiado arriesgado para alguien que intentaba seguir con vida. Entonces simula su muerte antes de que comience. Un momento perfecto. Si eso no fuera lo suficientemente evidente, su nombre lo decía claramente desde el primer día. A veces, el mayor giro está oculto justo ante nuestros ojos. El nombre completo de Il-nam es O Il-nam, y en coreano, Il significa uno y Nam, hombre. Así que su nombre se traduce literalmente como hombre número uno. El hombre número uno, el primer jugador de Squid Game, pero también el creador, entonces. Esa era la verdad desde el principio. Y justo antes de desaparecer, le da a Ji-hun algo más que un adiós. Il-nam le da su chaqueta a Ji-hun, no por accidente. Elige no devolver la chaqueta 456, le da la suya. Algunos fanáticos piensan que fue una señal, un mensaje silencioso al guardia para decir, este está bajo mi protección. Nunca se confirma, pero en un lugar donde los números son una cuestión de vida o muerte, un intercambio de chaqueta podría significar todo. En el siguiente juego, Il-nam finge ser tonto. Hasta ese momento recordaba cada juego, pero olvidó cómo jugar a las canicas. 0. La serie por un tiempo nos hace creer que se está volviendo senil, pero al final dice que sabía que Ji-hun estaba haciendo trampa. Entonces sí, todo era falso. La serie nunca lo dice en voz alta, pero en realidad Il-nam lo estaba probando desde el principio. Y antes de eso, probó a todos. Después de 1, 2, 3 soles, la votación está empatada y el último votante es Il-nam. Él elige terminar el juego, no por piedad, sino para filtrar. Se aseguró de que solo los más motivados regresarían. Está en las reglas y siempre fue parte de su plan. Se habló del creador dentro de la serie, pero ¿qué hay del que está detrás de la cámara? ¿El director? Alors ce que je disais, quand Squid Game est sorti, les fans ont rapidement pointé du doigt pour eux un plagiat. Il aurait copié As the God Will, un film japonais. Les deux histoires commencent par 1, 2, 3 soleils et 2 ont des poupées effrayantes. Y aquí está la verdad.
El director de Squid Game escribió el primer borrador en 2008. La película japonesa, por su parte, está basada en un manga que salió en 2011, es decir, 3 años después, así que no hay plagio, solo pesadillas paralelas. Y hablando de paralelos, hay uno que se esconde en el primer regalo de Gi-hun. En el episodio 1, Gi-hun compra un regalo para su hija. Una caja negra con un lazo. Más tarde, los jugadores muertos son sellados en lo mismo. Ataúdes negros con lazos rosas, y no es el único vínculo con su hija. En el episodio 1, Gi-hun se disculpa con su hija. ¿Sabes? Me hubiera gustado ofrecerte una mejor cena que esta. Ella le responde, fuimos a un asador con mi padrastro hace un rato. Avance rápido, antes del juego final le sirven un filete a Gi-hun. La misma comida, pero esta vez no es para un cumpleaños, es una última comida antes de la muerte. Un recordatorio perfecto. Esta ironía retorcida también recae sobre el personaje de Ali. En el episodio 2, Ali confronta a su jefe abusivo, y cuando no le pagan, roba el dinero. Huye con él porque está desesperado. Avance rápido, hasta el juego de las canicas. Esta vez es Sang-go quien lo engaña. Toma sus canicas y se va con ellas. Misma traición, misma desesperación, víctima diferente. No es el único cuya muerte cierra el círculo. En el episodio 2, el jugador 101 escapa saltando de un puente. Así es como sobrevive. Pero en el episodio 7, así es como muere. Cae de nuevo, esta vez arrastrado por la jugadora 212. La serie no solo lo castigó, lo hizo girar en círculo. Y esta simetría en la muerte, Jung-ho también la sufre. En el episodio 3, Jung-ho mata a un guardia, luego arroja su cuerpo al océano. 5 episodios después, exactamente lo mismo le sucede a él. Es abatido por el frontman, su propio hermano, y es arrojado al mar. E incluso los ataúdes tenían una historia oculta. Esas cajas negras con cintas rosas no solo eran aterradoras, eran intencionales. La directora artística lo explicó así. Era una forma de desear a aquellos que nos han dejado una vida después de la muerte pacífica donde no habría más dolor. Creo que los arcoíris en Squid Game comparten el mismo significado que los ataúdes. Pero la primera vez que vemos esta mentalidad en acción no es solo con un ataúd. En el episodio 1, Ji-hun juega al Dakji. Si pierde, recibe una bofetada, pero no es solo un truco, está basado en castigos escolares coreanos reales. Las bofetadas solían ser rutinarias para formar en la obediencia, y los sobres rojos y azules tampoco son una coincidencia. Hacen eco a una leyenda urbana japonesa, Daka Manto, que fue confirmada por el director de Squid Game. Según esta leyenda, un fantasma aparece en el baño y pide a los seres humanos elegir entre el papel higiénico azul o el papel higiénico rojo. Pero al final es una falsa elección ya que el fantasma mata al ser humano, de todos modos. Y eso es exactamente lo que pasa con Squid Game. Rojo o azul, si juega a Squid Game, tiene muchas posibilidades de morir al final. Y cuando Ji-hun sobrevive a todo ese dolor, no solo se va con dinero, se va totalmente cambiado. Después de ganar los juegos, Ji-hun va a la peluquería y se tiñe el cabello de rojo vivo. Eso sorprendió a muchos fans, pero el verdadero significado vino del director una vez más. Explicó que Ji-hun es diferente ahora. Si yo fuera él, haría algo que nunca haría. Elegí el cabello rojo. Es como la ira de Ji-hun. No es una cuestión de disfraz, es una cuestión de cambio. Ji-hun salió vivo de los juegos, pero ya no es el mismo hombre que cuando entró. Este espíritu de elección audaz, el director Wong lo hizo incluso antes de la difusión de la serie. Antes de convertirse en un fenómeno mundial, Netflix quería llamarlo de otra manera. Room 6. Era seguro, pero demasiado genérico. El director luchó. Squid Game era un nombre demasiado extraño, y al final solo hablaba a los coreanos. Netflix temía que el nombre no se exportara bien, pero el director sabía que el título debía parecer peligroso. Debía parecer una trampa y ganó. Ahora, Squid Game es uno de los títulos más emblemáticos de la historia del streaming, y uno de sus personajes más emblemáticos no es lo que piensas. La muñeca de 1, 2, 3 no es una imagen generada por computadora, es completamente real, un accesorio funcional de más de 3 metros de altura. Después del rodaje la colocaron en Machaland, un museo de Kale en Corea del Sur. Se convirtió allí en una sensación viral. Los turistas inundaron el sitio hasta que las autoridades la retiraron de la vista del público. La muñeca no fue el único decorado construido para asustar a los jugadores y a los espectadores. Estas escaleras pastel entrelazadas no eran solo por el estilo. Todo el decorado fue inspirado por un cuadro llamado Relatividad, una ilusión óptica de 1953 donde las escaleras llevan a todas partes y a ninguna parte. En Squid Game ese es el objetivo. Sin dirección, sin salida, sin realidad, solo un mundo que parece cortado fuera del tiempo. Y además, los guardias que patrullan en este laberinto no siempre fueron sin rostro. Los guardias no estaban destinados a parecerse a eso al principio. El director quería originalmente uniformes al estilo Boy Scout, como una infancia que se volvió oscura, pero mostraban demasiado el cuerpo de los guardias. Necesitaban anonimato, como en una colmena. Entonces, les dio monos rosas y máscaras geométricas sin rostro, idénticas, desechables, programadas para obedecer. El director no solo creó El juego del calamar, la serie casi lo rompió. Escribió la mayor parte estando borracho de alcohol solo en su apartamento. Reescribió escenas decenas de veces, perdió financiamiento, actores y al final incluso perdió 6 dientes. Eso es lo que se necesitó para construir esta serie. No solo creatividad, sino también mucho dolor.
Y hablando de dolor, el personaje que más oculta el suyo ni siquiera es un jugador. In-ho no comenzó siendo malo, comenzó con una placa. El líder era originalmente un policía, lo que lo explica todo. Su calma bajo presión, su precisión quirúrgica, su fuerza también durante los juegos, no es solo una historia de fondo, es una advertencia. Que incluso un policía recto y honesto como él puede terminar convirtiéndose en el frontman. Continuando con el director, descubrimos que Ji-hoon y Sang-woo son dos partes de sí mismo, como él lo explicó. Ji-hoon es su lado pobre, criado por una madre soltera, sin dinero, endeudado, originario de un barrio pobre. Sang-woo es su lado inteligente, gran escuela, mucha presión, grandes expectativas. Sus ideologías se enfrentan al final porque son las dos caras de una misma moneda. Hablando de Ji-hoon, por cierto, la historia de Ji-hoon no es solo inventada, está basada en un dolor muy real. Aunque no se muestra en pantalla, la historia de Ji-hoon es que pierde su empleo en la fábrica. Hay enfrentamientos, llega la policía, es aterrador y triste. Esto proviene de un evento muy real en Corea del Sur de 2009. En Sangyong Motor, los trabajadores se pusieron en huelga. La policía reprimió duramente, más de una docena de personas murieron. La serie tomó esta verdadera tragedia y la transformó en la historia de Gi-hoon. Aquí hay otro hecho que ha conmocionado a mucha gente. Cuando el reclutador le da la tarjeta a Gi-hoon, el número parece falso, ¿verdad? Pues bien, en realidad es totalmente cierto. Ese número de 8 cifras era real. Pertenecía a una mujer que no tenía idea hasta que miles de llamadas de broma comenzaron a llegar. Incluso un youtuber intentó llamarla en directo. No hubo respuesta. Netflix tuvo que intervenir. Se disculparon y modificaron las escenas. Un pequeño error que causó mucho caos. Y ese bote en el juego no es solo grande, es masivo. El bote en la pantalla parece enorme, pero no es solo magia televisiva, porque 45.600 millones de wons son aproximadamente 38.500.000 euros. Uno de los premios en dinero ficticio más grandes jamás mostrados. Suficiente para cambiar la vida de cualquiera para siempre. Y toda la historia de Squid Game casi nunca vio la luz, porque cuando el director Hwang Dong-hyuk escribió en 2009, ningún productor la quería. Se consideraba demasiado violento, demasiado irrealista, incluso si la historia hablaba de verdaderas dificultades sociales. Hwang dijo, quería que la historia reflejara las luchas de personajes reales que todos hemos encontrado. Pasaron los años, abandonó el proyecto y finalmente Netflix llegó a Corea y salvó la serie. El siguiente hecho nos lleva al origen sorprendente de esta escena, cuando Gi-hoon empieza a lamer el dalgona. El director hacía eso cuando era niño. Misma técnica, mismo dulce, misma presión. Y durante el rodaje lo probó de nuevo. Otro hecho, la elección de música en 1, 2, 3 sol. Esta extraña versión jazz que suena durante 1, 2, 3 sol no es solo un ruido de fondo. El director eligió Fly Me to the Moon, un clásico del jazz a propósito. Su tono suave y romántico contrasta con la masacre brutal en pantalla. Es absurdo, elegante, un espejo perfecto de los juegos mismos. Infantil por fuera, mortal por dentro. Sobre los VIP, su historia tiene su propio giro sorprendente. Los VIP parecen fríos y serenos, pero sus réplicas no fueron fáciles. Escrito originalmente en coreano, su diálogo fue traducido al inglés después, a menudo por personas no nativas. Además, las máscaras y la distancia hacían aún más difícil el ejercicio. El resultado es una mezcla de misterio y torpeza. Hace un momento les hablaba de la muñeca, pero saben que su historia es aún más profunda de lo que piensan. Se llama originalmente Young-hee, viene de un viejo libro escolar coreano. Young-hee enseñaba a los niños cómo comportarse. Tenía un amigo llamado Cheol-soo. Juntos eran ejemplos de buenos modales. El juego del calamar la transformó de amable a aterradora. Sobre el número de Gi-hoon, también tiene un significado especial. El director, una vez más, nos lo explica. Le dio el último número a propósito. Representa al hombre común, la persona común que sufre más del sistema, pero que es ignorada. Está en lo más bajo de la cadena alimentaria. Esto refleja las propias luchas del director con la pobreza. Se preguntaba por qué los ricos continúan enriqueciéndose mientras que los pobres continúan perdiéndolo todo. Así, 456 se convierte en más que un simple número, es un símbolo. El último en unirse al primero en sufrir, un hombre aplastado por el sistema. Y por cierto, cuando comparamos a los dos, Il-nam es el hombre número 1, el hombre más rico del sistema. Ji-hoon es el último, el más pobre, el 456. Luego, el acento de un personaje desencadenó un debate nacional. El acento norcoreano de Kang Sae-byok no solo se destacó, la actriz detrás, surcoreana, se entrenó con verdaderos refugiados norcoreanos y entrenadores de dialecto. En la serie, Sae-byok usa el acento norcoreano solo con su hermano pequeño o con el pasador. El resto del tiempo habla con el acento surcoreano para permanecer oculta. Netflix enfrentó un problema inesperado que nadie había previsto. Cuando Squid Game explotó en todo el mundo, Netflix rompió récords, pero no todos por buenas razones. El proveedor de internet surcoreano Escape Broadband demandó a Netflix. Afirmaron que la serie había provocado una multiplicación por 24. Su red estaba sobrecargada y exigieron que Netflix pagara por los daños causados.
¿Alguna vez te has preguntado sobre el diseño de las máscaras de los VIP? Cada máscara no era solo una elección de diseño. El equipo artístico las modeló sobre depredadores: los leones, ciervos, panteras, osos y águilas. Estas máscaras están destinadas a representar el poder, la frialdad, la fuerza animal. La tarjeta del reclutador nos muestra 3 formas: un círculo, un triángulo, un cuadrado. Como muchos han notado, se parece extrañamente a un control de PlayStation, sin el botón X, sin embargo. Quizás un guiño disfrazado para decirles a los participantes que están a punto de entrar en un juego. Un pequeño detalle con un gran significado. En cuanto a la sala de los VIP, habías prestado atención a ese detalle. El oro, las máscaras, los extraños muebles humanos es la guarida de un depredador. Los VIP son como cazadores observando a su presa luchar hasta la muerte. Otro paralelo, los VIP observan a los participantes, los jugadores, como Kang Gi-hun y Jung Bae miraban a los caballos en el episodio 1 de la temporada 1. Y es por eso que Gi-hun al final dice: "No somos caballos". Sobre el personaje de Sang-woo, en coreano, existe una amarga ironía. Su nombre significa literalmente ayudarse mutuamente, ayuda mutua. Se trata de trabajar juntos, pero ¿qué hace Sang-woo? Hace lo contrario, traiciona a sus amigos más cercanos para sobrevivir. El nombre es una broma cruel, una máscara que oculta su verdadera naturaleza. Volvamos al tema de los guardias. Sabemos que el círculo significa obrero, el triángulo significa soldado, el cuadrado significa gerente, pero es más que simples símbolos. Es una jerarquía estricta de estilo militar. Los obreros no pueden hablar a menos que se les hable. Las pausas para ir al baño son vigiladas. Si infringe las reglas, es una ejecución inmediata. Todo está construido para una sola cosa: el control total y la obediencia. El paralelismo con el ejército y la prisión continúa un poco más lejos con los jugadores. A lo largo de los juegos, los jugadores solo son llamados por su número. Sin nombre, sin identidad, solo un número en su pecho. No es solo un detalle, es una forma de despojarlos de quienes son. Una táctica tomada de las verdaderas prisiones y sistemas militares. Y sobre la oficina del frontman esconde un secreto que quizás hayas notado. A primera vista, su oficina parece puro lujo: acero, vidrio, sombras por todas partes. Pero sorprendentemente, no se siente uno libre allí. No hay ventanas, nada hacia el exterior. Nos sentimos como en una jaula. El frontman es un hombre de poder que vigila y domina a los otros jugadores, pero él mismo está atrapado en el juego. Esto es para representarnos también la propia personalidad de In-ho. Ya no existe fuera del juego, ya no es más que el frontman. Aún sobre esos famosos símbolos de triángulos, cuadrados y círculos. En realidad, provienen de viejos juegos de niños de la calle coreanos, ya que el director quería algo simple, fácil de identificar desde lejos. Hasta ahora, les he dado el significado de muchos de los nombres de los personajes, pero ¿saben en realidad que todos estos nombres, ya sea Gi-hun, Sang-woo o incluso Il-nam, no fueron inventados? Vienen de la propia historia del director. Los nombró en honor a verdaderos amigos con los que jugó cuando era niño. Incluso el policía y su hermano, Jun-ho e In-ho, están basados en personas de su propia vida. ¿Sabías que el decorado del juego de las canicas no era en imagen de síntesis? Era completamente real. A diferencia del puente de cristal, que dependía mucho de los efectos especiales, el barrio había sido construido de verdad. Ladrillos, muros, arena. El equipo de producción lo había fabricado todo a mano. Quería que los jugadores y los espectadores se sintieran nostálgicos, como si entraran en un recuerdo de la infancia. Especial, especial. Y fue exactamente lo mismo para la plataforma del tira y afloja. No solo era alta, era aterradora de realismo. El tira y afloja no solo era intenso en la cámara, los actores estaban atados a arneses reales. La caída debajo estaba, por supuesto, acolchada, pero el miedo que sentían era perfectamente real. Y el momento siguiente, 2 actrices se derrumbaron de verdad después de una escena. Durante el juego de las canicas, en el episodio 6, la actriz que interpreta a Ji-hyun y la actriz que interpreta a Sae-byok no pudieron contener sus lágrimas. Cuando la cámara dejó de grabar, se derrumbaron de verdad. Detrás de escena, se abrazaron y sollozaron. Un alivio crudo después de uno de los momentos más intensos de la serie. El dulce de Algona tiene una historia que va mucho más allá de lo que imaginas. El dulce de Algona, en el episodio 3, no fue hecho por el equipo de utilería. En realidad, fue confeccionado por un vendedor ambulante de 37 años de Seúl. Para el rodaje en junio de 2020, utilizó más de 15 kilos de azúcar para fabricar 700 caramelos. Hoy, todavía los vende desde un diminuto puesto callejero. Después del éxito de la serie, los fans hicieron cola durante horas, tanto tiempo que ni siquiera pudo regresar a casa durante una semana. Y el dormitorio revela también muchos otros misterios. Fue construido más para cansar que para descansar a los jugadores. El equipo de producción construyó un inmenso decorado físico con exactamente 456 camas, una para cada jugador del juego. El dormitorio se convirtió en un personaje en sí mismo en la historia. Este decorado real y no sintético hizo que las actuaciones fueran más crudas y creíbles, porque la presión era real. Y en cuanto a la máscara del frontman, porque es la única que tiene un diseño diferente a todos los demás. Las formas angulares y nítidas de la máscara del frontman provienen del estilo llamado cubismo, un estilo artístico que descompone las cosas en piezas, mostrando varias facetas a la vez. Esta máscara refleja su personalidad compleja y oculta. Perfecto, para un hombre atrapado en una zona gris, entre el bien y el mal. Hablábamos del máscara del frontman anteriormente, pero su papel en sí, al principio, era muy diferente. Los primeros bocetos de Squid Game mostraban al frontman como un simple jugador. Se suponía que competiría junto a los demás. Ahora es el líder enmascarado que dirige todo el juego, haciendo la historia más oscura, más misteriosa, mostrando la jerarquía estricta detrás de escena.
A diferencia de la mayoría de las series con muchos guionistas y directores, Hwang Dong-hyuk escribió y dirigió cada episodio de la primera temporada. Pasó 6 meses solo en los 2 primeros episodios. Para las temporadas 2 y 3 siguió siendo el único guionista y director. Su control creativo total le dio a El Juego del Calamar su visión única y coherente. Durante la segunda temporada, los juegos fueron elegidos pensando en un público mundial, ya que ahora la serie, obviamente, tenía un público mundial. Piedra, papel, tijera, ruleta rusa, no solo juegos coreanos. Quería que todo el mundo entendiera. En esa misma temporada 2, la votación se convirtió en una parte integral del juego. Esto crea aún más tensiones entre los jugadores, entre aquellos que quieren continuar y aquellos que quieren detenerse. Un detalle para añadir aún más drama. En la temporada 2, cuando el frontman regresa como jugador, 001 utiliza el nombre falso de Oh Young-il en coreano. Young e Il significan 0 y 1, así que su nombre literalmente significa 001, correspondiendo perfectamente a su número de jugador. Esto refleja también, por supuesto, al jugador original 001 o Il-nem, sugiriendo que ambos tienen roles especiales en el secreto del juego. Hay otros datos curiosos que ocurrieron en el set. Por ejemplo, algunos de los golpes fueron muy reales. En el pentatlón de 6 piernas de la temporada 2, la bofetada entre la jugadora 120 y la jugadora 44 no fue de comedia. Se le dijo al actor que abofeteara de verdad para aumentar la intensidad de la escena. Después de golpearla, se disculpó inmediatamente arrodillándose. Otro detalle también muy interesante sobre Yoonju. En la temporada 2, Yoonmi llama a Yoonju Uni. En coreano, Uni significa hermana mayor, una manera respetuosa y atenta que solo las mujeres más jóvenes usan para otras mujeres. Esto muestra que Yoonmi reconoce a Yoonju como mujer. Esta pequeña palabra muestra silenciosamente la aceptación que Yoonmi tiene por el personaje de Yoonju. Y justo después, detrás de un simple detalle, hay una verdadera conexión entre la temporada 1 y 2 y quizás entre el frontman e Il-nam. En la temporada 2, el frontman, bajo su nombre falso Jong-il, ofrece su cartón de leche al jugador 222. Le dice, toma este también, no lo quiero, de todos modos no puedo beber leche normal, haciendo eco de un momento discreto de la temporada 1 donde Ji-hoon le dio leche a Ali. ¡Misterio! Detrás de un simple paralelo entre los dos personajes, ambos son intolerantes a la lactosa. Quizás hay un misterio aún más grande. Porque cuando Ji-hoon le dice que es intolerante a la lactosa, In-nam le responde que su hijo también. Entonces ese hijo no sería el frontman y las pistas van más allá de eso. Aprendemos en la temporada 2 que Junho y el frontman no son verdaderos hermanos, son medio hermanos, por lo que pueden tener un padre diferente y por qué no un padre. La serie nunca confirma ninguna de estas teorías, pero deja muchos misterios como este. El siguiente hecho mezcla el mundo real y Squid Game. En la temporada 2, el jugador 333, Myung-hee, habla de una criptomoneda falsa llamada Dalmatia Coin. Es una estafa donde las personas que la dirigen toman el dinero de los inversores y luego desaparecen. Es exactamente lo que sucedió en la realidad con una criptomoneda llamada Squid Coin. Después del lanzamiento de la temporada 1, esta criptomoneda apareció y subió enormemente. Luego, los creadores tomaron millones y dejaron a los inversores sin nada. La serie utiliza esto para advertirnos sobre los riesgos y la astucia de las estafas cripto. Otro hecho de la temporada 2 es sobre el papel muy misterioso y extraño del personaje de la chamana, la jugadora 44. La jugadora 44 pasa su tiempo murmurando predicciones aterradoras y realizando rituales relacionados con las antiguas tradiciones coreanas, pero al mismo tiempo se la ve traicionar, se la ve al mismo tiempo mentir. El Juego del Calamar utiliza este personaje para mostrarnos cuán profundas pueden ser las creencias espirituales, incluso en momentos difíciles. También nos muestra que a veces hay que desconfiar de esas creencias, ya que la chamana en el juego tendrá discípulos y terminará traicionándolos. Esto parece un detalle insignificante, pero estoy seguro de que, como muchos espectadores, no le prestaron atención al principio. Se trata de un rostro familiar que muchos casi pasaron por alto. Jung Bae, el jugador 390, apareció en realidad por unos minutos solamente en la temporada 1 en el hipódromo con Ji-hoon. Fue tan rápido en la pantalla que la mayoría de los espectadores ni siquiera lo notaron. Luego, en la temporada 2, está de regreso. Muchos fans no se dieron cuenta de que era el mismo personaje, el viejo amigo de Ji-hoon. ¿Qué quería decirnos su aparición en la temporada 2? Quería decir que después de pasar tanto tiempo haciendo apuestas, él también se volvió tan desesperado que terminó en Squid Game. Hablando de confusión, hay esta gran teoría que duró mucho tiempo de que en realidad el jugador 125 Min-soo de la temporada 2 era el VIP 3 de la temporada 1, pero no son las mismas personas en absoluto. El jugador 125 es interpretado por el actor Lee David, el VIP 3 fue interpretado por el actor David Lee. Actores diferentes, personajes diferentes. El jugador 125 era completamente nuevo, no había un VIP oculto o disfrazado. Antes de morir, notaste este detalle importante en el rostro del reclutador. En la escena de la ruleta rusa de la temporada 2, el rostro del reclutador cuenta una historia. Un lado parece tranquilo, confiado sobre el futuro, el otro lado está asustado e incierto. Es una hazaña increíble del actor que nos muestra cómo su personaje está atravesado por estas dos emociones al mismo tiempo.
El último secreto, solo 2 jugadores han jugado a Squid Game 2 veces. Seong Gi-hun, jugador 456, no es solo un ganador, ha jugado a Squid Game 2 veces. Si no hubiera decidido sacrificarse al final, incluso lo habría ganado 2 veces. Primero en la temporada 1, donde lo ganó todo, y luego nuevamente en la temporada 2 para intentar detener el juego. Hwang In-ho, el frontman, hizo lo mismo. Antiguo ganador, el jugador 132, regresó disfrazado como jugador 0. 0-1 para mantener el control en la temporada 2. Solo esos dos han desafiado el juego 2 veces. Bueno, este es el final de este video muy largo. Si les gustó, por favor, denle un like, comenten si conocen otros hechos. Hay muchos más. Bueno, mala, hay algunos en mis otros videos. Si quieren saber más sobre los últimos misterios que quedan en Squid Game, voy a poner el video en pantalla, no duden en verlo. También, si quieren un momento un poco más divertido, hay todos los momentos graciosos de la temporada 3 de Squid Game en video también. Nos vemos muy pronto para el próximo. Vamos, chao.